capítulo 6, versículo 1 al versículo 6. Voy a leer de la Biblia textual. En aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos amados, paz del Señor. Hoy vamos a concluir la serie que estábamos considerando, la iglesia, su naturaleza y sus reuniones. En la reunión de hoy vamos a mirar la importancia que tienen los diáconos en medio de la asamblea. Hemos visto que la iglesia es el diseño divino. La iglesia no surge del pensamiento y del corazón del hombre. La iglesia surge en la eternidad, como un diseño divino de Dios antes de crear todas las cosas. Cuando viene Jesús Cristo a la tierra, muere por nuestros pecados, asciende a la majestad de las alturas y es glorificado. Sucede algo en Pentecostés, la fiesta de las semanas, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo es derramado sobre la creación. Esta figura derramada es encontrada en el Antiguo Testamento. Cuando el Espíritu Santo es derramado, entonces a partir de ahí, toda persona que creía en Jesucristo, o sea, se arrepentía de sus pecados, reconocía que era un pecador, reconocía en el Hijo de Dios al Señor y el Salvador, esa persona era salva y sucedía algo con esa persona e inmediatamente pasaba a ser parte de la iglesia que es el cuerpo universal de Cristo. Pero Dios tuvo un diseño muy precioso que es la asamblea local. Todos aquellos salvados en una ciudad se reunían a adorar al Señor, a comer juntos, a tener comunión, a negarse, a amarse, a servirse en la iglesia local. Y en el desarrollo de la iglesia local, Dios fue mostrando a través de la revelación bíblica cómo la iglesia local iba a ser administrada. Y para eso vimos una reunión que se llamó la importancia de los ancianos en la iglesia local. Pero Dios no solamente dio ancianos, obispos o pastores para administrar la iglesia. También diseñó otra figura que es la que vamos a conocer en el día de hoy, que son los diáconos. Hoy no vamos a hablar de los requisitos de los diáconos. Eso lo vamos a tratar cuando se vayan a nombrar diáconos. Hoy vamos a ver la importancia de los diáconos en la iglesia local. Vamos a ver la importancia de este grupo de hermanos que Dios también incluyó en medio de la comunión. Y es uno de los temas olvidados en medio del cristianismo. Pocas predicaciones de los diáconos y pocos libros buenos acerca de los diáconos, sus funciones, sus responsabilidades, sus requisitos. Enfatizamos mucho el gobierno de la iglesia, los ancianos, obispos y pastores, pero estamos dejando por un lado otra parte que el diseño divino también instituyó. Hechos 6, ahora leamos del 3 al versículo 6. Dice: hermanos, buscad más bien entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y lo dicho fue agradable delante de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a quienes hicieron estar de pie delante de los apóstoles, y después de orar les impusieron las manos.
Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Qué era un prosélito? Los judíos también evangelizaban con el evangelio de la ley. Y cuando captaban una persona gentil, le hacían guardar la ley. Eso es lo que se llama un prosélito. ¿Listo? Bueno, contexto. Ustedes saben que en capítulo 2, capítulo 4, la iglesia en Jerusalén empezó a crecer de una manera maravillosa. Se salvaron 3,000 en la primer predicación pública de Pedro. Luego en Hechos 4, ¿cuánto más se salvaron? 5,000 salvos más. ¿Qué vemos nosotros? Que la iglesia en Jerusalén empezó a crecer. Y cuando la asamblea empieza a crecer, ¿qué crecen? Las responsabilidades. ¿Sí? Antes era un grupo más pequeño que estaba con el Señor, con los apóstoles, en la asamblea, 120 discípulos, un grupo que se puede manejar entre ellos, pero cuando la asamblea empezó a crecer, ya los apóstoles, que eran 12, no podían abarcar todas las responsabilidades requeridas y las necesidades para la iglesia. Y los líderes de la iglesia en ese momento, que eran los apóstoles, eran quienes servían a los santos con la palabra. Por eso me gusta la traducción de la Biblia textual. La Reina Valera dice ministraban la palabra, pero es servían con la palabra, ¿cierto? Entonces, esa vocación Dios se la entregó a ellos, servir con la palabra, ministrar con la palabra, ¿cierto? Y cuando la iglesia creció, aparte de crecer las responsabilidades, lastimosamente, también crecen los problemas. Porque aún no tenemos alas, ¿cierto? Mientras no tengamos alas, todavía vamos a tener ciertas situaciones que debemos tratar, ¿cierto? Empezaron a surgir inconvenientes en el seno de la iglesia. ¿Y cuál era el inconveniente? Cuando se repartía las ayudas diariamente, ayudas de comida y ayudas de recursos económicos para las viudas, se generó murmuración. Habían dos grupos de creyentes, los hebreos y los helenistas. El Reina Valera 60 dice los griegos, pero el texto griego dice helenistas. ¿Qué eran los helenistas? Judíos, pero que hablaban griego, pero eran judíos. Entonces, claro, lo más probable era que los que repartían la ayuda de la ofrenda y de la alimentación diaria, lo más probable era que fuesen hebreos. Y entonces le daban más prioridad ¿a quiénes? A los hebreos. ¿Usted recuerda cómo era la iglesia en el principio? ¿Usted recuerda cómo Pedro, y por causa de la enseñanza de los fariseos, tenían a los gentiles menospreciados y los trataban como perros? Mire, en la historia parecía que si un gentil llegaba a la casa de un judío y el gentil se quedaba solo, donde se sentara, esa silla tenía que ser limpiada. Pero si había un judío, no pasaba nada. Entonces, claro, ellos tenían eso. Recuerda la operación divina que hizo Jesucristo, el Señor, con Pedro, mostrándole la visión del lienzo con los animales. Incluso después, Pablo tiene que hablar con él frente a frente delante de toda la congregación por el mismo problema. Entonces, claro, uno entendiendo la mente de los judíos, entonces los hebreos daban más prioridad a las viudas de los hebreos y desatendían a las viudas de los helenistas. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Empezó la murmuración. Ah, pero usted no ve al hermano cómo le está dando 3 papas allá a la hermana hebrea y aquí a la hermana Eunice no le está dando nada, hermano. Le está dando sino una. ¿Usted no recuerda que en nuestra casa éramos así cuando éramos pequeños? ¿Y por qué le sirvió más a...? Es cierto. Entonces, esto estaba sucediendo, entonces, claro, salió una murmuración, ¿cierto? Entonces vinieron los apóstoles llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu, y trataron sabiamente ese problema. ¿Y sabe cómo lo trataron sabiamente? Colocando servidores griegos. Felipe era de nombre griego,
¿Listo? Todos los que habían ahí eran de nombre griego, para equilibrar la situación, para evitar conflictos en la distribución de las ofrendas y de las ayudas, ¿cierto? Mire, cuando nosotros vemos las epístolas pastorales nos damos cuenta, por ejemplo, en 1 Timoteo 5, donde se habla de que había una lista para ayudar a las verdaderamente que eran viudas. ¿Recuerda? La iglesia tenía un fondo para ayudar a las necesidades de las que eran viudas, donde no tenían nadie que le ayudara. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se dio esto? Porque la iglesia creció y los líderes de la iglesia no abarcaban a suplir todas las necesidades de los hermanos, ahí en la iglesia en Jerusalén. ¿Listo? El versículo 2 recuerda, así los 12 habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Mire, hermanos, los apóstoles no estaban puestos para servir a la mesa. ¿Cómo así, hermano? No. Ellos estaban puestos para servir de otra manera. Por eso en el cuerpo hay diferentes dones y servicios. El servicio de ellos no era dedicarse exclusivamente a servir las mesas. Ellos tenían otro servicio dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia crece, ellos necesitan ayuda para ayudar a resolver los problemas que suceden en medio de la congregación, que tienen que ver con aspectos más materiales y temporales en medio de la casa de Dios. Es como si ellos dijesen, no es conveniente que dejemos de ser maestros de la palabra para convertirnos en diáconos de la iglesia. ¿Listo? Entonces, aquí los apóstoles le piden a la congregación, escuche bien, le piden a la congregación. Ahorita vamos a mirar que estos no son diáconos en el sentido técnico de lo que aparece en 1 Timoteo, pero son los precursores de los diáconos. Y para ser escogidos, los apóstoles le dicen a la congregación, a la iglesia, le dice, bueno, como ustedes conocen a los hermanos, escojan 7 varones entre ustedes con estas características. ¿Listo? Entonces, ese principio que hicieron los apóstoles en la iglesia primigenia nos ayuda a aplicarlo a la iglesia de todos los tiempos, porque después Pablo enseñó claramente que en la iglesia hay 2 cargos. Yo sé que hay un cargo que ustedes han escuchado que se llama ujier. Pues le cuento que en la Biblia solo hay 2 cargos: ancianos y diáconos, no hay más. Y eso Dios los ha dado para el correcto desarrollo de la dinámica propia de la iglesia. ¿Listo? Entonces, al igual que los apóstoles, el papel principal de los ancianos, de los obispos, de los pastores, es que pastorear la iglesia y predicar la palabra, ¿cierto? Y como los 7 escogidos en Jerusalén, los diáconos sirven a la congregación en las necesidades prácticas. Los diáconos sirven a la congregación en las necesidades prácticas. Los diáconos tienen un importante servicio espiritual en la vida y salud de la iglesia local, pero el papel de ellos es diferente al papel de los ancianos. El término diáconos en nuestras Biblias aparece como diáconos, y ese término es una transliteración de la palabra griega diáconos. En la Biblia hay traducción y transliteración. ¿Qué es una traducción? Por ejemplo, la palabra koinonía, si se traduce, sería comunión o compañerismo. Pero las palabras, cuando son transliteradas, ejemplo, diáconos, se translitera casi de la misma manera al español, diáconos. Por ejemplo, apóstoles, es una palabra transliterada, viene de apóstolos. Cristo es una palabra transliterada, no traducida.
Cristo. Si Cristo se traduce sería ungido Mesías. Pero ninguna traducción en español, casi ninguna, las traduce. ¿Listo? Entonces, esta palabra diáconos, que se traduce siervo, diaconía, que se traduce servicio, y diaconeo, que traduce servir, son usadas para describir el ministerio de un diácono. Al principio, esa palabra diáconos se aplicaba de modo específico a aquel que servía la comida y atendía las mesas. Esa era el primer acepción de esa palabra, eso es lo que significaba esa palabra. Más adelante ya estas palabras se usaban para describir el servicio espiritual al Señor por parte de un cristiano, diácono, ¿cierto? Y la palabra diáconos literalmente significa servidores. ¿Listo? Eso es lo que significa diácono. Son los que conducen el servicio necesario dentro de una asamblea para el correcto funcionamiento de esa iglesia local. ¿Vale? Ahora, ¿somos llamados todos a servir? Sí. Todos y cada uno de los cristianos en todos los tiempos y edades fuimos llamados a servir. ¿Sabe por qué? Porque nos dieron dones. Y al darnos dones, tenemos algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Mi ojo no está desempleado. Mis manos no están desempleadas. Todas actúan. Entonces todos estamos llamados a servir, pero los diáconos están llamados a liderar el servicio en la iglesia. Ellos mismos sirven y ellos mismos lideran. ¿Listo? Entonces, esta palabra diáconos aparece 29 veces en el Nuevo Testamento griego, pero solo 4 veces de las 29 veces que aparece se refieren a una persona que ocupa el cargo de diácono o el oficio de diácono. Son Filipenses 1:1, Romanos 16:1, Primera de Timoteo 3:8 y Primera de Timoteo 3:12. Esos son los textos donde se habla del cargo y oficio de diácono. Del resto aparece diáconos, pero en el sentido de servir, como cualquier persona que puede servir. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante los diáconos en la iglesia local? Porque Dios diseñó la iglesia de esta manera, que sea cuidada, pastoreada, vigilada, enseñada por los pastores, pero que sea servida por los diáconos. Ese es un diseño divino, hermanos. Y una asamblea normal debe tener sus diáconos y debe tener sus ancianos. Como lo dije ahorita, ¿por qué es importante los diáconos en la iglesia local? Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que las iglesias tienen diáconos. Y este oficio de diáconos surge porque los ancianos necesitan ser ayudados en su servicio en la asamblea local. Usted mira 1 de Timoteo 3 y ¿de quién habla? Ancianos y diáconos. ¿Sí? Porque los ancianos no pueden cubrir todas las áreas en la vida de la iglesia para ayudar, porque los ancianos tienen un propósito establecido: gobernar, cuidar, enseñar, predicar la palabra, pastorear, orar por la congregación. No puede atender todas las necesidades materiales de una asamblea, y más si es numerosa. Por eso Dios diseñó que la iglesia haya ancianos en plural y diáconos en plural. Casi todo es en plural. Por ejemplo, en Tito, cuando habla de las hermanas que ayudan a las más jóvenes, también está en plural. Las ancianas, en plural. Siempre está todo en plural, hermanos. ¿Listo? Entonces, los diáconos son llamados a servir a las mesas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Atender las necesidades de servicio general en una iglesia local. Ayudan a la congregación sirviendo a los necesitados, a los enfermos, ayudando en lo material, ¿cierto?
Entonces, este servicio de estos hermanos es muy importante que nosotros lo conozcamos. Porque cuando venga el momento del nombramiento, la iglesia misma es la que va a saber si nosotros sabemos quiénes son los diáconos. Sí, hermano, mire, con las características de la Biblia, son estos, son estos, son estos. ¿Listo? Como cuando usted le pregunta cuáles son los ancianos, bueno, por las características de la Biblia, son estos, son estos, son estos. Cuando usted le preguntan quiénes son los hermanos que oran, sí, nosotros sabemos, estos son los que oran, estos son los que oran, estos son los que oran. ¿Quiénes son los que no oran? Ah, sí, vea, esto y esto, ¿eh? Entonces los diáconos son escogidos para manejar las necesidades prácticas de la iglesia. De esa manera los ancianos, obispos y pastores pueden dedicarse a pastorear, a presidir, a orar por la iglesia, a servir con la palabra, bueno, todo lo que está relacionado con el servicio pastoral. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunos textos que hablan de el oficio de diácono. El oficio de diácono. ¿Listo? Recuerde que estamos viendo hoy la importancia de los diáconos en la asamblea local. Después vamos a mirar los requisitos y las funciones que cada uno de estos hermanos y hermanas debe hacer. Ya le voy a explicar por qué dije y hermanas. ¿Listo? Vamos a ver uno de los versículos Filipenses. Capítulo 1, versículo 1. Hay algunos predicadores que dicen que en los tiempos del apóstol Pablo no estaba todavía instituido el gobierno eclesiástico y que no había ancianos y que no había diáconos. Pero resulta que temprano, en la iglesia muy temprano, Pablo nombraba ancianos y diáconos en la iglesia. ¿Listo? Y hay un versículo, varios versículos, pero vamos a ver primero este. Es Filipenses 1, versículo 1, dice, Reina y Valera 60 leo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué vemos nosotros acá? Uno, y escuche, querido hermano, uno pensaría que lo primero en la iglesia son los ancianos. Y resulta que para Pablo lo primero no son los ancianos. ¿Son quién? Según el versículo. Los santos. ¿Sí lo ve? A todos los santos que están en Cristo Jesús. ¿Con quién? Ahora sí, con los obispos y los diáconos. Mire, tan temprano la iglesia ya estaba organizada. Para aquellos que dicen que no, la iglesia ya tenía líderes que dirigían, cuidaban la vida espiritual y los aspectos prácticos de la asamblea, hermanos, ¿cierto? Y la epístola se dirige a los santos, entre los que están los obispos y los diáconos. Si usted lee el versículo así, se va a dar cuenta que efectivamente hay un énfasis de que hay dos tipos de cargos en la iglesia que tienen responsabilidad. Porque habló muy claramente santos, obispos y diáconos. Entonces había entre los hermanos algunos que tenían un oficio reconocido en la asamblea local. Y ellos sabían quiénes eran. Si Pablo le escribe con los obispos y diáconos, quiere decir que esta iglesia ya los tenía. Ya tenía esa experiencia de tener quien los gobierne, dirija, ayude, pastoree, enseñe, cuide, etcétera, etcétera. Y quién de los hermanos lideraban el servicio, las cosas prácticas en medio de la asamblea local. ¿Listo? Entonces, como lo dijimos, hermanos, los diáconos son puestos para liderar y dirigir
las cuestiones prácticas y materiales de la iglesia. Son puestos para que ayuden a los ancianos a liberar la carga en las cosas prácticas que tienen que hacer en la asamblea. En la asamblea hay muchas cosas prácticas que tienen que hacer. Depende de la asamblea, depende del número de hermanos. Hay cosas que hay que estar pendiente del salón de reunión. Y no solo el salón de reunión, las cosas que hay que hacer en el salón de reunión. Hay que estar pendiente en los ágapes que la iglesia hace. Hay que estar pendiente en las visitas que se hacen en la iglesia. Hay que estar pendiente de las ayudas económicas que se hacen en las iglesias. Hay que estar pendiente de los enfermos que están en las iglesias. Bueno, la lista es larga. Todo eso, los diáconos ayudan a los obispos y ancianos para que ellos puedan dedicarse mucho más a las cosas espirituales en el sentido de la enseñanza de la palabra, del pastoreo, del cuidado, de la consejería, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vemos que en Filipos hay una iglesia normal. La iglesia normal tenía santos, tenía obispos y tenía diáconos. Los obispos, yo sé que es un término que lo hemos escuchado en el romanismo, pero episcopos es la palabra griega y se translitera obispos, casi muy parecido. Son los que vigilan. ¿Sí? ¿Vigilan qué? La asamblea, guardándola para que no se meta nada extraño. Vigilantes, ¿listo? Cuidándola. Y los diáconos, entonces ya sabemos, son los que están puestos para liderar el servicio de los hermanos. Porque si todos estamos llamados a servir, alguien tiene que liderar. Ojo, otra vez aparece en plural, diáconos, no el diácono, no el anciano. Listo, hay iglesias, hay asambleas que nosotros sabemos que efectivamente hay ancianos que apenas se están formando, pero lo normal es que sean los ancianos y lo normal que sean los que sirven. ¿Listo? Entonces, hermano, ese texto es muy importante para entender que la iglesia sí tenía diáconos, servidores, reconocidos por la demás asamblea. Entonces, piense esto. Llegó la epístola a Filipos, allá, a la ciudad de Filipos, y la tienen los líderes de la iglesia. Y los líderes de la iglesia convocan a la iglesia y les dicen: vino una carta del apóstol Pablo, está en prisión, acabó de llegar, fresquita, acaba de sacar del horno, vamos a reunirnos. Entonces empieza la epístola, vamos a leerla. Pablo y Timoteo, sabían quién era Timoteo, porque había trabajado entre ellos. Siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ay, la iglesia así. Sabemos que son estos son los obispos y sabemos que son estos los diáconos. Eran reconocidos ya en medio de las asambleas. ¿Listo? Uno de los 4 versículos donde se habla del oficio y cargo de diácono. Insisto, todos somos llamados a servir, pero hay un grupo de hermanos que lideran el servicio en medio de la asamblea. Segundo versículo, Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Nuestros queridos hermanos, y sobre todo los de corte reformado, enseñan que no hay diaconisas mujeres. Enseñan que el cargo de diácono solo es para los varones. Pero creo que 1 Timoteo 3, del 8 en adelante, nos da pie para pensar que sí hay diaconisas mujeres. ¿Listo? Y hay un versículo donde vamos a hablar de la diaconisa. Romanos 16, 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros,
porque ella ha ayudado a muchos y a mí. Entre los líderes del servicio, de los servidores diáconos, hay también mujeres. Y aquí se menciona una de ellas, Febe. Lo más probable es que Febe fue la que llevó la carta a Roma. ¿Listo? Entonces, ella pertenecía a una iglesia. Y en esa iglesia servía. En esa iglesia ayudaba. Y Pablo, cuando envía la carta, le dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, va a explicar quién es. Si no hubiese tenido un cargo reconocido, no necesita explicarlo. Hermano, les envío a Febe, es una hermana muy querida de la comunión, ¿sí? Pero dice, aclara, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. ¿Listo? Esa aclaración es muy importante para entender que hacía parte de los diáconos en una iglesia, que era lo normal de la Biblia, que tuviese diáconos, ¿cierto? Mira, hermanos, en el mundo antiguo se utilizaban cartas de recomendación o presentación. Se les llamaba a esas cartas de recomendación sistaticae, que es epístolas, ¿cierto? Y se han conservado muchas de esas cartas de recomendación escritas en papiro que se han encontrado en descubrimientos arqueológicos allá en el desierto de Egipto. Aquí Pablo escribe como una carta de presentación dentro de la epístola de Febe a la iglesia en Roma, hermanos. Esta, cuando llegó la epístola y fue leída, era como la carta de presentación de Febe para la iglesia en Roma. Y Pablo la presenta como una hermana que es diácono en su iglesia, y no solamente diácono en su iglesia. Hay que recibirla en el Señor. ¿Cómo es eso? Como es digno de los santos, hermano. Nosotros, cuando recibimos a los hermanos, debemos entender que es como si recibiéramos al Señor. Así es el asunto, así es el asunto. Hay principios en la Biblia muy claros. ¿Por qué cree que cuando Cristo le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es ese principio? Que lo que Pablo le hacía a los cristianos se lo hacía a Cristo. Mateo 24, hablando del juicio de las naciones, ¿qué dice? Cristo le reclama a los cabros y les dice: tuve sed y no me diste de beber. Pero a los corderos les dice: tuve sed y me diste de beber. ¿Qué significa eso? Que lo que una persona le hace a uno de Cristo, se lo hace a Cristo. Y lo que no se lo hace, no se lo hace el Señor. Entonces por eso el Señor le reclama: mira, yo tuve sed y usted no me dio agua. Y este le pregunta: ¿cuándo? Ese es el principio que nosotros debemos entender, que lo que le hacemos a un hermano se lo hacemos al Señor. Entonces por eso hay que recibirla a Febe en el Señor, como es digno de los santos, y la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí. Lo normal de un diácono es servir y ayudar. Son los ministerios de misericordia en medio de la asamblea local. ¿Listo? Entonces, generalmente las mujeres en ese tiempo, las diaconisas, se encargaban de visitar a los enfermos, la distribución de ayudas a los necesitados, ¿cierto? Las mujeres representan un papel muy importante en la vida de la iglesia, hermanos. No podemos olvidar eso. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar muy rápido las calificaciones o requisitos para el diaconado. Vamos a ver la importancia del diaconado. No vamos a ver punto por punto, sino que vamos a mirar unas calificaciones y algunas funciones muy básicas de los diáconos. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio del diaconado se requiere, escuche bien, personas espirituales. Hermano, pero es para servir en las cosas prácticas. Se necesitan personas espirituales. Y cuando usted compara los requisitos de los ancianos con los de los diáconos, son muy parecidos.
muy parecidos, hay unas pocas diferencias, ¿cierto? Vamos a leerlo. Primera Timoteo, después lo vamos a mirar minuciosamente. Primera Timoteo 3, versículo 8. Ya habló de los ancianos, ¿listo? Del 3:1 hasta el 7 habló de los requisitos de los ancianos. Ahora va a hablar de los requisitos de los diáconos. Y mire cómo comienza. Los diáconos asimismo, ¿sí ve? Ese asimismo está mostrando que en la asamblea local estaban esos dos cargos, lo está relacionando. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, sin doblez de lengua, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, los diáconos van siendo probados antes de ser nombrados. Versículo 11. Vuelvo y digo, nuestros queridos hermanos, sobre todo las líneas reformadas, dicen que aquí se habla de las mujeres de los diáconos. Y así lo enseña también Alex Strauss en el libro de los líderes de los ancianos y los diáconos. Pero está hablando del mismo tema, no ha cambiado de tema. Y dice, las mujeres asimismo sean honestas, no diabólicas. Uy, hermano, ¿qué es esto? La palabra calumniadoras es la palabra diabolos. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, en el liderazgo de la iglesia hay dos grupos, y lo sabemos por el asimismo, los diáconos asimismo. Ahora, es muy interesante que Pablo no habla aquí de las funciones de los diáconos. ¿Cierto que no? Habla es más que todo de qué, de lo que requieren los diáconos, de las calificaciones de los diáconos. Y yo creo que eso se debe a que Timoteo ya sabía cuáles eran las funciones de los diáconos, y la iglesia en Éfeso también sabían cuál era la función de los diáconos. Ellos entendían claramente cuáles eran las funciones, por eso no nos las menciona. Pero a nosotros sí tenemos que escudriñar y mirar cuáles son las funciones de los diáconos en la iglesia local. Ahora, creo que también parte del silencio nos ayuda a que nosotros, como asamblea local, también podamos determinar algunas funciones que necesitemos dentro de la dinámica de la iglesia. ¿Por qué? Porque todas las iglesias no tienen las mismas necesidades. Cada una tiene unas necesidades específicas. ¿Listo? Entonces, aquí, en la enumeración de los requisitos para los diáconos, aquí en este texto que acabamos de leer, ¿sabe qué enfatiza Pablo? El carácter personal del diácono, el carácter moral del diácono, la madurez espiritual del diácono y la vida familiar del diácono. Eso es lo que enfatiza aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces aquí vemos una diferencia con los requisitos de los ancianos, ¿cierto? Y es una diferencia solo en dones, no en carácter. Por eso los diáconos también deben ser espirituales, hermano. Y eso usted lo va a ver cuando lea Hechos. En Hechos 6, ¿qué pidieron de los servidores, de los 7 servidores? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Espirituales. ¿Qué más? Sabiduría. ¿Para qué sabiduría un diácono? Porque tiene que tratar las cosas prácticas de la iglesia, y si no es sabio, va a causar problemas, hermano. ¿Se me entiende? Bueno, entonces, el énfasis en 1 Timoteo 3 es el carácter. Es el carácter. Por eso 1 Timoteo 3 enfatiza más el carácter que las funciones, ¿cierto? Entonces, recuerden los diáconos, los servidores en Jerusalén, que fueran espirituales, de sabiduría y buen testimonio. Esos 3 puntos, ¿listo? Bueno, vamos a hablar muy rápido de las funciones y responsabilidades de los diáconos.
Muy rápidamente, ¿por qué? Porque vuelvo e insisto, la Biblia no especifica mucho las funciones de los diáconos. De los pastores y los ancianos sí especifica, pero de los diáconos no especifica mucho. Pero lo que hicieron los 7 en Hechos 6 nos da una base para saber cuáles son las funciones. Y también los requisitos nos ayudan a entender también las funciones de los diáconos. ¿Listo? Entonces, los diáconos tienen ciertos requisitos, como lo dije ahorita, y esos requisitos nos ayudan a entender sus funciones. 1. La distinción más clara entre los ancianos y diáconos es que a los diáconos no se les pide que sea apto para enseñar. Se le pide que guarde el misterio de la fe, porque debe conocer la doctrina. Pero la diferencia con los ancianos es que no se le pide que sea apto para enseñar. Entonces ya entendemos que él no tiene funciones por ahora de gobierno y de predicar la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, hay algunas responsabilidades que entendemos en los requisitos. Por ejemplo, ¿por qué se le pide que no sean codiciosos de ganancias deshonestas? Porque ahí dentro de los requisitos implícitamente encontramos funciones. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los encargados de la administración de los recursos en la iglesia? Los ancianos. ¿Con quién? Con los diáconos. Entonces, como los ancianos y los diáconos van a administrar los recursos de la iglesia, los diáconos van a contar dinero, se necesita que no sea codicioso de ganancia deshonesta. ¿Por qué? Porque cuando esté contando el dinero, de pronto ve un billete repetido y le termina en el bolsillo. Este no lo necesita la iglesia porque está repetido. Por eso debe ser no codicioso de ganancias deshonestas, que también se le aplica a los ancianos. ¿Listo? No codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, dentro de los requisitos, implícitamente encontramos funciones. Entonces vamos dilucidando que una de las funciones de los diáconos es administrar los recursos económicos de la iglesia local juntamente con los ancianos. ¿Listo? 2. Ellos también tienen responsabilidades de ayudar a las familias y ser ejemplo en las familias. ¿Por qué? Porque el texto dice que maridos de una sola mujer y que gobierne bien su casa y sus hijos. Si yo voy a ayudar a una familia, ¿cómo debe estar nuestro hogar, nuestra casa y nuestros hijos? Ayudados. Entonces, implícitamente encontramos otra de las funciones, ¿cierto? Implícitamente en Hechos 6, ¿qué encontramos? Ayudando a las necesidades físicas de la iglesia. Todo lo que era práctico se ve en Hechos 6 muy claramente. ¿Listo? También el versículo 11 habla de las mujeres, de las diaconisas. Y dice que no calumniadoras. ¿Por qué? ¿Por qué no calumniadoras? Porque lo más probable es que ellas participaban también de las visitaciones a las casas de las familias. Entonces no podía ponerse a calumniarle las cosas que veía o escuchaba. Prudencia ante todo. Entonces dentro de los requisitos está implícita las funciones. ¿Listo? Pero también creemos que como la Biblia no se explaya mucho en las funciones de los diáconos, creo que también Dios deja a responsabilidad de cada asamblea local qué otras funciones pueden tener los diáconos. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Porque en la Biblia usted no encuentra cómo debe hacerse la reunión. Por ejemplo, usted no encuentra en la Biblia que diga así: bueno, cuando ustedes se reúnan, primero se arrodillan, 2 se levantan, 3 aplauden, 4 usted no encuentra en la Biblia eso. ¿Por qué no lo encuentra? Porque el Espíritu Santo también nos fue dado para que cada asamblea mire cómo hace el desarrollo de la dinámica de la iglesia local. ¿Sí me entiendes? Por eso usted encuentra formas diferentes en cada asamblea local.
En esta asamblea local inician así, terminan así, en esta asamblea inicia. ¿Sí me entiende? Porque Dios dejó eso para nosotros. Entonces, de la misma manera, creo que Dios también ha dado responsabilidades a la iglesia local para que le asigne funciones a los diáconos en medio de la iglesia. Como por ejemplo, preparar el lugar para la adoración eclesial. Los líderes, los diáconos, deben estar entonces enterados, mirando cómo se está haciendo todo, que todo esté debidamente organizado para el servicio que le presentamos al Señor, ¿cierto? En Hechos 6 vemos la distribución de los alimentos, ¿cierto? Y de los fondos que se necesitan distribuir en la iglesia. Entonces, hermano, vamos concluyendo. De la misma manera que los levitas servían a los sacerdotes y al pueblo, porque recuerde que los levitas servían a los sacerdotes y al pueblo, y así como los 7 servían a los apóstoles y al pueblo, de la misma manera los diáconos sirven a los ancianos y a la iglesia. Es el mismo proceso, hermanos, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que el papel de los ancianos, de los diáconos, entonces con esto entendemos que está orientado al servicio. Está orientado a servir, a ocuparse de las necesidades materiales y físicas y temporales de la iglesia para que los ancianos puedan dedicar su tiempo a lo que es pastorear, a lo que es enseñar, a lo que es instruir, etcétera, etcétera, la vocación primaria que ellos tienen delante del Señor, ¿cierto? Entonces, los ancianos sirven en el cuidado espiritual de los creyentes y los diáconos sirven en el cuidado práctico de los creyentes. Todos somos llamados a servir, pero hay un grupo de hermanos que van a liderar ese servicio. Esta es la manera como Dios diseñó la iglesia, con estos 2 cargos. También hay dones, pero diseñó la iglesia con los cargos de ancianos y de diáconos, necesarios para el correcto y saludable desarrollo de una asamblea local. Entonces, esta es la importancia de los diáconos en la iglesia local. Después, más adelante, vamos a hablar punto por punto de los requisitos de los diáconos. ¿Para qué? Para que la asamblea pueda ella misma determinar así. Estos hermanos, este hermano y esta hermana tiene esas características de diáconos, porque se necesita nombrar diáconos en la asamblea local. ¿Amén? Entonces miramos la importancia de los diáconos en la iglesia local.